Muy buenas tardes, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Mi nombre es Alejandra Iglesias y estás en Energía Vital. Me encuentro con el doctor Jorge Miranda Massari y me encuentro con el doctor Marcos del Valle. Gracias por estar conmigo, Hola. con nosotros una vez más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es interesante desde todo punto de vista, que es el envejecimiento, cómo intentar retrasarlo y cuáles son las causas del envejecimiento y si realmente se puede retrasar o no se puede retrasar. Una realidad que yo he visto y se comparte en la sociedad longeva es una realidad que estamos viviendo sobre todo en esta área, nosotros vivimos en Estados Unidos o en Puerto Rico, es que el sistema de retiro está invirtiendo la pirámide. Es decir, al principio no, se crea el sistema de retiro que la base, la gente joven que está aportando, haga que los más ancianos puedan retirarse. Y se comparten dos tristes realidades. Una, que la gente mayor no está financieramente apta para el retiro, es decir, tienen que seguir trabajando. Y otra realidad es que no están suficientemente saludables, es decir, no tienen la salud para seguir trabajando. Pero eso es una de los motivos por los cuales realmente nosotros creemos que tenemos que llegar a una longevidad saludable. Es decir, tenemos que estar preparados para lo que viene. No solamente porque queramos tener la cara bonita o estar sin grasa o estar con energía, no. Es porque realmente creemos que es una realidad que nos va a tocar a todos. Se dice que en el año 2050 la población, un cuarto de la población va a ser mayor de 60 años. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener una base de gente joven porque la tasa de mortalidad se ha disminuido y la longevidad se ha estirado. Entonces, es una realidad en la que nosotros vamos a tener que tener una vejez activa y una vejez saludable. Quiero empezar aquí tirando un dato. A ver el dato. Un dato que me estuvo curioso y quiero compartirlo con el público y con ustedes aquí en el panel. La persona que más tiempo ha vivido en toda la historia, pero verificado, ¿verdad? Que hay pruebas, porque hay acta de nacimiento. Hay acta de nacimiento y hay certificados de defunción. Vivió 120 años con 119 días. Y ese es el récord, ¿verdad?, de longevidad de un ser humano. Y eso pues nos da quizás un marco de referencia de qué es lo que nosotros podríamos decir que es la expectativa de vida máxima para poder saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Bueno, hay una teoría que no sé si ustedes la comparten, que dicen que el ser humano está creado para vivir 120 años, pero a través de toda la toxicidad que nosotros tenemos en nuestra vida, limitamos eso, pero que realmente nos crearon para vivir 120. ¿Será así? Parece que hay el potencial de que pueda ser, ¿verdad? Parece que hay ese potencial. Y si hay alguien que va a vivir 120, vas a ser tú. Estoy tratando de hacer las cosas. Claro. Pero no es cuestión solamente de vivir mucho, es de vivir bien, ¿verdad? Saludable. Exacto. Vida saludable. Y tengo un amigo que dice, la idea es morir joven lo más tarde posible. Exacto. Entonces, ese joven realmente lo que quiere decir es joven de espíritu, ¿verdad? Como yo hago, a veces salgo de Costco y si está lloviendo, corro con el carrito y me trepo en el carrito y sigo, ¿verdad? Disfrutándome de ese joven de espíritu, ¿verdad? Pero también de funcionalidad. De decir, de subir por la loma con el pico y la pala, picotear, coger el hacha, picar ese estar fuerte, robusto. Exacto. Muchos tips que yo tengo, mira, justamente atrás tuyo está, yo siempre digo, la manera de uno conservarse joven, primero, es unirte a gente saludable. Yo tengo muchas alumnas que me dicen, pero yo tengo que consumir refrescos porque mis hijos consumen refrescos. Y yo miro y digo, pero no le compres a tus hijos refrescos. O sea, pero yo tengo que consumir fast food porque no tengo tiempo de cocinar. No consumas fast food y haz fasting.
y juntarse con gente que tenga la misma visión de nosotros, gente más saludable. Otra cosa que en esta sociedad hacemos, que yo siempre digo y le aconsejo a mis alumnos es, si te vas a juntar con tus amigos, ¿por qué te vas a juntar en una mesa? ¿Por qué cada vez que tú te quieres ver con un amigo es vamos brunch? ¿Por qué no se juntan en la playa a jugar paleta? ¿O por qué no van a caminar y mientras caminan hablan? ¿Verdad? Hay que como que cambiar el concepto de decir, nos vamos a juntar a comer y ahí chismeamos, ¿no? Chismeamos mientras andamos en bicicleta o mientras caminamos, ¿verdad? Sí, un estilo de vida compartido que le da a uno una retroalimentación positiva, ¿verdad? Porque Seguro. te rodeas Exacto. con gente que viven saludable y eso en cierto sentido te refuerza. Júntate con gente como yo. Mira, yo me junté aquí con 2 eminencias y yo digo, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Entonces me junto con ellos, ¿verdad? Ah, y Porque tienes mucho tiempo, ¿verdad? bueno, no mucho, 12 años me llevan. Así que yo quiero estar como ellos y me junto con gente como yo, porque uno se tiene que juntar con la gente como uno aspira. Y en este caso lo que estamos intentando es una vejez saludable, una vejez activa, es mantenerse. Y nosotros lo podemos hacer. Es decir, mucha gente me dice, porque yo cuento de las zonas azules, Okinawa, Japón, que tienen un concepto y una actitud y una manera de vivir que muchas cosas son bien difíciles de adaptar a Occidente, pero hay muchas cosas que sí se pueden adaptar del estilo de vida de ellos. Es decir, nosotros cuando hablamos de las zonas azules, estamos hablando de las sociedades más longevas. Son sociedades en las que la gente vive 100 años naturalmente y dicen que no hay enfermos, no existe paros cardíacos, no existe la hipertensión, no existe la diabetes, muchos no usan espejuelos y tienen 90 y 100 años. Es decir, tenemos que imitar lo que se puede imitar de esas sociedades, ¿verdad? Sí, definitivamente tienen unos factores y unos estilos de vida que son comunes a todas estas sociedades, ¿verdad?, longevas. Unas cosas, ¿verdad?, básicas es dieta, actividad física, actividad intelectual. Exacto. También practican algún tipo de espiritualidad y el otro aspecto que ha probado que es importante, que tienen usualmente una red social, que es una de las cosas que también contribuye a una longevidad. Actividad de comunidad, ¿verdad? De comunidad. Sentido de comunidad y no en Facebook, ¿sabes? Exacto, de real. verdad. Persona en persona. Y donde está involucrado el servicio, ¿verdad? Y ahí, y ahí se manifiestan esta amalgama donde hay un aspecto espiritual y otro social y son uno, ¿verdad? Porque la espiritualidad es ese pertenecer a algo y relacionarse con algo más grande que tú. Sí, que lo hablamos también en las necesidades básicas en un programa anterior del ser humano, que es el sentido de pertenencia, en sentirse parte de, y sobre todo no excluir a las personas mayores. En la sociedad occidental que vivimos nosotros, consideramos que una persona de 70 años es una persona que ya está obsoleta, que no es productiva. Estábamos hablando recién fuera de cámara de eso, de que hay lugares en que no se aceptan personas de más de 65, 70 años. Y yo digo, por Dios, es decir, en las sociedades más longevas vemos que los ancianos son los sabios, los que hay que oír, los que toman las decisiones. La última palabra es la del viejito. ¿Pero por qué? Porque obviamente no está lúcido, obviamente no está mirando televisión todo el día o en la computadora como aquí. Bueno, allá son... Sí, Ajá. sí, que hay que ver en las sociedades modernas, ¿verdad? Del este. Sí, o sea, ¿qué es lo que tú asocias con ancianidad? Alzheimer, debilidad, Exacto. enfermedades crónicas. Entonces, eso no es sabiduría, eso es como debilidad y senilidad. Sí, no le vas a pedir, claro, se ve senil, no le vas a pedir consejo a una persona que se le olvida dónde está parada. Es verdad, pero nosotros podemos llegar con una mente bien despierta y todo lo que hablamos en estos programas de el sentido de la aventura que trajo Marcos una vez, el seguir teniendo ese niño adentro. Marcos una vez me dice, a mí me causó mucha gracia porque me dice,
yo me siento, Alejandra, que yo tengo 30 años. Ahora me miro al espejo y digo, diablo, no tengo 30 años. Porque sí, obviamente hay cosas del envejecimiento que son notorias y que las vamos a tener, por supuesto, pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible. En estas sociedades más longevas, una de las cosas primordiales es el ejercicio físico, pero no ejercicio que se ponen a hacer ejercicio, es como vida natural para ir a buscar agua, porque son recolectores, porque siembran su propia comida, es decir, tienen la necesidad de caminar todos los días mucho, tienen la necesidad, no se suben a una guagua, no se suben a un carro, o sea, tienen la necesidad. Es algo que tiene que ver con su vida, con el Con estilo la de vida, vida. Es parte de la rutina, es algo que utiliza múltiples músculos, ¿verdad? Del cuerpo comparado con ejercicios específicos, por ejemplo, para hacer bíceps o para desarrollar simplemente endurance para un evento, ¿verdad? Por ejemplo, de un maratón. No, son ejercicios con un propósito y en cierto sentido satisface también ciertas necesidades también intelectuales y hasta sociales, ¿verdad? Porque usualmente son cosas que contribuyen a todo el ecosistema de la sociedad, de esas sociedades longevas en particular. Muchas también hacen ayuno. Muchas sociedades Sí. hacen Sí, ayuno. sí. El ayuno intermitente es algo que no es, ahora se está escuchando mucho, está de moda, pero es algo que se hace desde hace muchos, muchos años. Incluso tú lo hablabas en el programa anterior de los cazadores que dejaban de comer 3 días y estaban más Eran mucho más eficientes. A eficientes. medida que pasaban ese periodo, ¿verdad?, de ayuno, lo hacía con sus sentidos más agudos. Vamos Sí, a... Ajá. eso hace decenas de miles de años y si vamos un poco más cerca, ¿verdad? Las sociedades más antiguas como China y como India, ¿verdad? La medicina ayurvédica de China, pues integra lo del ayuno y lo de ejercicio dentro de un contexto, también lo de la alimentación y el descanso. En otras palabras, el manejo de la energía de una manera apropiada. Sí, yo he llegado a entender, ¿verdad?, que el proceso, ¿verdad?, del envejecimiento de la población, es algo que debe ser responsabilidad de todos nosotros desde ahora. O sea, Exacto. Tú, pensando en que todos vamos hacia ese camino, ¿verdad? No hay ningún ser humano que no vaya a bregar con esa realidad existencial. Entiendo que es importante que nos eduquemos. Por eso este programa, ¿verdad?, cumple solo una eso, misión. también porque uno puede ser un peso para tu familia, Exacto. para tus seres queridos. O sea, Es decir, tú tienes que tener movilidad completa y autonomía hasta el último día de tu vida. La autoestima de la persona se crece cuando tú puedes llegar a una longevidad y ser suficiente por ti mismo, o sea, autosuficiente. Exacto. Por lo menos en el sentido de la actividad y que no tengan que estar, ¿verdad?, simplemente alimentándote. De hecho, es sumamente importante cuando una persona llega a 70, 75 años y empieza a perder movilidad, sus sentidos se deterioran, no puede ver bien, entonces se aísla en su casa. Exacto. Tienen otros procesos. Sí. La persona tampoco hace ejercicio, se vuelve frágil, se cae, se rompe un hueso o simplemente se deprime. Porque no es autosuficiente. Tú sabes que toda mi familia ha muerto muy, muy joven. Es decir, el que más años vivió fue mi papá y murió a los 59 años. Es decir, toda mi familia falleció bien joven. ¿Qué porcentaje de genes? Porque yo hago todo lo contrario, es decir, yo no bebo, yo hago muchas cosas, no sé ni para qué vivo, ¿verdad? Pero, ¿qué porcentaje genético hay en la longevidad? ¿Hay un porcentaje específico en mis genes, por ejemplo, que me digan, no, mira, Alejandra, por más que te cuides, tú no vas a vivir más de 70 años, tienes una trayectoria de gente, o sea, todos han muerto bien jóvenes, claro, casi todos de cáncer, ¿verdad? Pero casi todos han muerto muy jóvenes en mi familia. Pero es que, mira, la genética puede ser un factor menor comparado con lo que podemos hacer. O sea, no te quiero dar un número porque eso va a depender de cómo uno lo trate de abordar. Pero, ¿verdad? Ciertamente,
uno puede tener unas tendencias genéticas y esas tendencias genéticas una las puede frenar y bloquear. Hasta revertir. Y eso, sí, y eso es lo que es la epigenética. Epigenética, exacto. Y de hecho, voy a dar un ejemplo concreto. Todo el mundo aquí conoce o quizás ha escuchado hablar de los genes de BRCA, de cáncer de seno. Y son genes que se pueden detectar y si están positivos, pues se correlaciona con más riesgo de cáncer. Y hay artistas de cine que al hacerse las pruebas y cotejar de que su mamá o su abuela han sufrido de ese tipo de cáncer, pero entonces proceden a extirparse senos que están perfectamente como Angelina Jolie. saludables. Sí, exacto. Que lo hizo, sí. Entonces, es triste, ¿verdad? No es que yo la entiendo, por supuesto, si la abuela y la mamá murieron de cáncer. Murieron de cáncer, eso se entiende, pero también es entender qué cambios hicieron ellas para enfrentar esto, si hicieron alguno. Entonces, hay cambios que se pueden hacer que reducen la manifestación de eso, ¿verdad? Hay que entender, ¿verdad?, que el cáncer está relacionado también con asuntos de energía celular. Y entonces, si tú haces las actividades que ayudan a que la mitocondria esté óptima, te ayudas a proteger de los contaminantes del ambiente, de la alimentación apropiada, de la corrección de tu metabolismo, entonces estás aportando a que eso no ocurra porque estás cambiando la expresión de tus genes. Eso mismo, la palabra cambio me encantó y la estoy anotando aquí bien grande. ¿Qué cambios nosotros podemos hacer en nuestro estilo de vida cotidiano para nosotros tener una longevidad saludable? Es decir, hay muchas cosas que no podemos hacer porque no podemos sembrar nuestra propia comida en un apartamento de 1000 pies cuadrados, como en mi caso. No podemos caminar todos los días para buscar el agua y traer cubos de agua, pero por ejemplo podemos dejar el carro más lejos, parqueado, podemos subir las escaleras. ¿Qué otras cosas podemos hacer, por ejemplo? Podemos hacer el ayuno. El ayuno, involucrar a la gente que nos rodea, es decir, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, quiero hacer ayuno, yo te involucro a ti y digo, mira, nos pompeamos mutuamente y nos involucramos a hacerlo con tu pareja. Un ayuno party. Ayuno party no, pero involucrar a tu pareja, porque por ejemplo, si tu esposo está comiendo arroz con gandules y tú estás fasting, tú estás así y te vas, ay Dios mío, yo quiero, ¿entiendes? O no sé lo que te guste a ti. Solidario, sí. Claro, solidaridad, por favor. Podemos hacer una bandeja de aire, de brócoli. ¿Qué era lo que te había gustado, las crucíferas? Recuerden los germinados de brócoli, que son más potentes. Mira, también algo bien importante es una vida con propósito, ¿verdad? Hemos hablado en algún momento de Viktor Frankl. No me acuerdo, pero es el autor del libro. Sí, él escribió, él es sobreviviente del campo de concentración Auschwitz, ¿verdad? Sí, para creo que la hablamos. Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl. Y cuando él fue apresado y llevado al campo de concentración, él se hizo de 3 propósitos. Uno era sobrevivir. Otro fue aprender algo y otro fue ayudar a los demás. Y entonces, durante su estadía allí, él observaba mucho qué era lo que ocurría. Y entonces él notaba que personas que parecían físicamente muy robustos, a menudo se caían y no podían sobrevivir, y otros que parecían más frágiles podían persistir y persistir y persistir. Y él trató de entender por qué esto ocurría, y él encontró que la fuerza que los mantenía vivos era la riqueza de su vida antes de llegar a Auschwitz. Es decir, que ellos tenían algo que los motivaba, algo por el cual querían regresar. Algo para que vivir otro día. ¿Para qué vivir? Exactamente. ¿Verdad? Y en ese sentido, Tenés que ¿verdad? tener, cuando no sepas cuál es tu motivo para vivir, piensa por qué estás dispuesto a morir.
Eso lo dijo una persona muy conocida. Sí. Marcos del Valle. Eso lo dijo Pedro Albizu Campo, sí, Pedro sí. Albizu Campo. Sí, pero lo dijiste la vez pasada, creo, por eso es que cuando... Quería comentar sobre esto del propósito. Eso es uno de los problemas que ven muchas personas cuando una vez se retiran de la vida profesional. Por ejemplo, médicos que se retiran y que eventualmente tienen que encontrar algo en que invertir, ¿verdad? Su conocimiento, su deseo, ¿verdad? Y está ahí, muchas personas entran en lo que se llama el voluntariado, ¿verdad? Hacer labor comunitaria y es algo que beneficia tanto a ambas partes. Claro, eso era lo que yo quería mencionar, que era el último elemento de los tres, en ayudar y servir. En una ocasión se anunció por los nazis, ¿verdad?, de que en el campo de concentración iban a escoger un grupito para llevarlo a otro campo donde las condiciones eran mejores. Entonces, escogieron a Viktor Frankl para estar en ese grupo, pero él solidario por otras personas que parecían terriblemente desesperadas, le cedió su puesto a una de estas personas por el deseo de ayudarlo, ¿verdad? Sí. Pues ¿qué resultó? Después él se enteró de que realmente no era para otro campo de concentración, sino era para una cámara de gases, ¿verdad? Y todos murieron. Quiere decir, y aquí viene el significado, ¿verdad? El doctor Frankl se ayudó a él mismo por tener buena voluntad de querer ayudar. Y esto ata perfectamente con un estudio que se hizo de cirugía cardiovascular, y era un estudio de oración. En ese estudio de oración, lo que se hacían dos grupos, ¿verdad? Gente por la cual se oraba y gente por la cual no se oraba. Y entonces se encontró que las personas postquirúrgicas de cirugía cardiovascular, por las cuales recibían oración, tenían una recuperación. Habían unos criterios específicos que no vamos a mencionar ahora, pero esas personas tenían un beneficio, y por las cuales no, las personas que tenían postquirúrgica, pero que no se oraba por ellos, pues no mejoraban tanto como, o sea, había una diferencia estadísticamente significativa. Pero el estudio analizó otra cosa más, y era que aquellas personas que oraban tenían un beneficio mayor que el que recibían las personas por las cuales ellos oraban. Exacto. Y de ahí, ¿verdad? Eso es lo que ata con lo que acaba de decirle el doctor Frankl. Es decir, cuando uno sirve, cuando uno tiene esa motivación de servicio, uno recibe un beneficio. El beneficio es sustancial y a veces es algo, ¿verdad?, que es tan necesario. De unas experiencias personales, ¿verdad?, que he tenido con pacientes que una vez se han retirado, pues simplemente caen en depresiones, se exacerban los problemas, ¿verdad?, de salud, y el darse, digamos, la oportunidad de servir a otros le ha devuelto, ¿verdad?, claro, la vida, le ha llevado a volver a ser activo, incluso en cierto sentido, pues a obtener de nuevo satisfacción, de sentirse útil. Sí. Sentirse útil. Y eso tiene una explicación científica también. En el corazón tenemos una red neuronal de unas 40,000 neuritas, ¿verdad? No digas una por una de las 40,000, porque nos quedan 4 minutos de programa. Bueno, esa red lleva mucha información al cerebro, más de la que el cerebro manda al corazón. Wow. Y cuando entramos en unos estados donde coordinan los mensajes del cerebro y el corazón, esa coherencia ayuda a todo el sistema nervioso y endocrino. Baja el cortisol y entramos en un mejor estado de salud. Es decir, que mejora el sistema nervioso, mejora el sistema endocrino, mejora hasta nuestra energía vital. Ok, entonces redondeando, ¿cuáles son los trucos en esta sociedad que nosotros podemos hacer
para vivir más longeva. O sea, dijimos, obviamente el hacer ejercicio siempre es fundamental y yo digo, elige el ejercicio que te guste, no un ejercicio que no tengas ganas de ir. Lo que te guste, si te gusta jugar a la paleta en la playa, si te gusta hacer baloncesto, si te gusta ir al gimnasio, algo que te agrade, que te guste o que por lo menos le vayas tomando el gustito y hazlo con alguien, con una amiga, con un partner, con una pareja. ¿Para qué? Para que el día que no tengas ganas de levantarte del sillón y de dejar de ver Netflix o de levantarte de la cama, que el otro te llame y te diga, hoy yo tengo ganas, así que te levantas. Eso es por lo menos esa es mi aportación. Sí, sí. El ejercicio físico para mí es fundamental. Perfecto. Después que no sea exagerado, que desgaste el cuerpo, No, estamos bien. tiene que ser un ejercicio físico paulatino. Otra cosa, entonces, es el que no sirve para comer, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Es bien Y importante el servicio, la ayuda y comunidad. algo importante es aprender cosas nuevas. Es salir de la zona de confort, salir de lo conocido y aprender cosas que tú, no sé, jardinería, un instrumento musical, porque, por ejemplo, yo siempre pienso que la educación, cuanto más especialización haya, te sientes menos, eres menos abarcativo y entonces, por ejemplo, tú sabes mucho tú eres cirujano maxilofacial, es decir, de cirugía sabes mucho, pero a lo mejor dices, me gustaría aprender a tocar la flauta o el saxofón. En mi caso en particular me he hecho el propósito de aprender algo nuevo Siempre. todos los días. Algo que no sabía Okay. de áreas, ¿verdad?, muy distantes de mi área. Oye, si aprendes el saxofón y te pones unas gafas oscuras, te parecerías a Clinton. No importa qué, pero sí tenemos que hacer todos los días algo, tratar de aprender todos los días algo para mantenernos activos. Algo que tenemos que redondear porque me están diciendo que ya estamos fuera de tiempo, pero algo de lo que yo recuerdo mucho a una señora viejita que era vecina mía, que yo le pregunté una vez que por qué había vivido tantos años y estaba tan saludable. Ella decía que ella me decía, para mí hay dos cosas fundamentales y me lo acuerdo siempre porque tenía como 100 años. Y decía, primero, que no me preocupo por nada. Segundo, veo todo lo positivo en la gente. Nunca me enfoco en lo negativo. Y lo más importante, una copa de vino tinto todos los días porque tiene resveratrol. Bueno, eso nos lleva a que definitivamente hay que tener una buena alimentación, que significa que sea íntegra, no procesada, pero también significa que sea la cantidad, la calidad y el ritmo adecuado, ¿verdad? Exacto. O sea, la frecuencia, ¿verdad? Ya mencionaste el ejercicio y la suplementación y el descanso. El descanso es fundamental. Fundamental el descanso y eliminar y bajar el estrés de la sociedad en que vivimos. Es decir, eso es el próximo programa, vamos a hablar de los picos de cortisol, del daño que hace el excesivo cortisol en nuestro cuerpo y cuáles son, porque hablamos de hormonas, pero hablamos más que nada de progesterona, estrógeno y testosterona, pero queremos hablar de otro tipo de hormonas que realmente, por ejemplo, las excitoxinas o el cortisol que nos hace tanto daño, ¿verdad? Las tiroides. Y cómo bajar esos niveles de ansiedad y de estrés que tenemos producto de una intoxicación severa de cortisol. Entonces, redondeando, ya sabemos lo que tenemos que hacer y además una suplementación. Claro. Me refiero a, es bien importante tener todos los aminoácidos, las vitaminas, las sales minerales para tener una vida más longeva. Vamos a seguir tocando temas importantes. Algo que nunca se los he pedido es que nos dejen saber qué temas quieren que toquemos, porque por ahí hay temas que nosotros no creemos que son trascendentales y para ustedes son bien importantes, así que nos pueden dejar dicho a ver de qué quieren que hablemos, pero obviamente siempre vamos a tratar de hablar de una salud integral y tener un balance en nuestra vida. De eso es que se trata. El tan ansiado equilibrio que es tan difícil de tener en la sociedad moderna. Doctores, muchas gracias por estar conmigo. Hasta luego. Jorge, Marcos y a todos ustedes, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y nos encontramos en nuestro próximo programa de Energía Vital.